Hola a todos, soy Andrés de GoFaster, bienvenidos a todos a una nueva Masterclass donde hoy vamos a tratar uno de los temas más críticos en la seguridad de la competición, el cual es diagnosticar por fatiga los discos de freno. Hoy he traído con vosotros varios discos de freno de nuestro Cupra TCR para que veamos que no solo es una pieza estática, sino que es un componente que sufre una transformación física en cada frenada, puesto que puede pasar de temperaturas, vamos a decir, temperaturas ambientes a más de 600 grados en pocos segundos, y este choque térmico constante expande y contrae el metal hasta que su estructura molecular dice basta. Bueno, hoy aprenderemos a diferenciar entre lo que es el desgaste, vamos a decir, estético hasta cierto punto, hasta lo que es una fatiga estructural que nos obligue a cambiar los discos de freno, y como mencionaba, en este caso vamos a utilizar los discos de freno delanteros de nuestro Cupra TCR como muestra de laboratorio para saber exactamente cuándo un disco es apto para una carrera o cuándo debemos de cambiarlo porque quizás sea una bomba de relojería y pueda provocar un problema especialmente de seguridad al piloto. Recordar que los sistemas de freno son muy críticos y un fallo en estos sistemas pues puede provocar cualquier tipo de incidente o salida de pista o accidente grave que comprometa obviamente la seguridad de nuestro piloto. Y os puedo decir de primera mano que he visto accidentes por discos de freno que han explotado, puesto que se han estado utilizando más allá de lo que debería ser su vida útil real, y esto provoca pues obviamente una salida de pista muy importante, ya que estos vehículos, por ejemplo el Cupra TCR, ya son vehículos rápidos, alcanzan velocidades bastante elevadas y exigen mucho al sistema de frenada, frenadas de alta intensidad, puesto que son vehículos pues de tracción delantera, con mucho peso delante, el motor también está delante, y más allá del 80% yo creo que de la frenada se transmite o se lleva a cabo con el eje delantero, con los frenos delanteros. De hecho, tenemos discos de freno muy grandes, de 385 milímetros, y ya puedo deciros que he visto más de una vez explotar algún disco de freno, y obviamente el problema cuando te explota un disco de freno es, aparte del susto que te puedas llevar, es que pierdes toda la capacidad de frenar del vehículo, puesto que normalmente cuando explota el disco de freno se daña la pinza de freno, se dañan los latiguillos de freno, y aunque te haya explotado solo el disco de freno de una rueda, por mucho que tú pises el pedal del freno, no tienes capacidad de frenada, puesto que has perdido toda la presión hidráulica, ya que normalmente se ha dañado la pista, la pinza de frenos, se ha dañado el latiguillo de frenos, y por mucho que tú bombes el freno, no tienes absolutamente nada de frenada y eres un mero pasajero en el cual el vehículo parará cuando quiera parar o cuando puede o cuando llega lamentablemente contra las protecciones. Y he visto accidentes bastante serios en los que el piloto ha sufrido daños graves por, como mencionaba, un disco de freno que ha llegado a explotar. Para no vernos en esta situación, espero que nunca en la vida, es muy importante que aprendamos a diagnosticar cuándo el disco de freno todavía está apto para funcionar y cuándo no lo está. Algo que me encuentro muy a menudo es que la gente se alarma muy deprisa cuando ven en discos de freno de alto rendimiento, como es este caso, pequeñas grietas en lo que es la superficie del disco de freno, y hoy vamos a aprender a saber cuáles estas grietas, cuándo son aceptables y cuándo comienzan a ser peligrosas y nos obligan a cambiar los discos de freno. Bueno, hay que diferenciar distintos tipos de grietas que se producen en las pistas de freno. En este caso estamos tratando con discos de freno de dos piezas, discos de freno flotantes en este caso, donde tenemos por un lado pues lo que es la pista de freno en sí, que es esta que tenemos aquí, donde las pastillas pues ejercen su presión contra el disco de freno para básicamente detener el vehículo, como estoy convencido que muchos de vosotros ya sabéis. Pero la parte interior, como podemos ver, ahora mismo está hueca porque no tenemos el núcleo, el cual es una pieza de aluminio que se atornilla de manera flotante a lo que es la pista. El término flotante significa que esta núcleo central que tenemos aquí no está sólidamente atornillado por completo a lo que es la estructura de metal o lo que es la pista de disco de freno, sino que tiene cierta holgura o cierta capacidad para moverse de manera limitada, teniendo cierto juego entre lo que es la pista y el núcleo. El motivo de esto es que, dado que la pista de freno suele ser un metal como el acero y el núcleo suele ser un metal mucho más ligero como el aluminio para ahorrar peso, los coeficientes de dilatación de
ambos materiales son diferentes. El acero se expande más que el aluminio y por tanto tener esta pequeña, vamos a decir, holgura o juego controlado permite que ambos materiales se expandan en regímenes diferentes y no estén unidos fijamente con uno contra otro, lo que podría provocar pues, que el disco se pueda doblar o el núcleo se pueda doblar dañando cualquiera de los dos componentes. Esto es muy habitual en el motorsport de competición, donde bueno, pues los discos están formados por dos piezas. Uno es este motivo, el poder, vamos a decir, controlar las dilataciones, y el segundo es que el núcleo, al ser una pieza bastante grande, como podéis ver, pues fabricarlo en un material más liviano como es el aluminio reduce mucho el peso de todo el conjunto de disco de freno, y esto reduce la masa no suspendida de cada una de las ruedas, que es algo que nos resta mucha potencia cuando estamos tratando de poner potencia en las ruedas. Pues todo aquello que podamos ahorrar, sobre todo las masas no suspendidas como discos de freno, llantas, etcétera, ayuda mucho a que tengamos mayor potencia disponible del motor que llega hasta las ruedas. Lo que tenemos que tener en cuenta es, como mencionaba, lo que se llama el cracking o las grietas que aparecen en los discos de freno, y hasta cierto punto hay algunas de ellas que son aceptables, tal y como veremos ahora, donde bueno, pues puede que tengamos una pequeña red de microgrietas superficiales que parecen a veces una tela de araña a lo largo de lo que es la superficie del disco de freno, como veremos ahora, pero a veces estas grietas ya llegan a un punto en el que pueden empezar a comprometer la integridad estructural del disco de freno o incluso llegar a los bordes, lo que puede ser muy peligroso. Por lo tanto, tenemos que aprender a diagnosticar cuando estas grietas son aceptables y cuando no, y esto nos obligue a cambiar el disco de freno. Cuando cambiamos los discos de freno o las pistas de freno, en este caso, normalmente el núcleo de aluminio se puede reaprovechar siempre y cuando no esté doblado, no esté golpeado, las roscas que pueda tener para los sistemas de anclaje estén en buen estado. Tan solo tenemos que limpiarlo bien, limpiar bien las roscas, y podemos reaprovechar el núcleo de freno. Por lo menos los fabricantes normalmente siempre te indican que si el núcleo está en buenas condiciones se puede reaprovechar, si no, obviamente toca sustituirlo. Pero sí que es importante que el sistema de anclaje, es decir, tornillería y algunos sistemas adicionales de anclaje que son los encargados de mantener el disco de freno y y el núcleo en su posición, pues sí que se sustituyan, porque también se ven sometidos a un estrés térmico muy elevado, y esto provoca que al final también sufran de fatiga térmica que puede hacerlos fallar prematuramente sin que nosotros nos demos cuenta. Bueno, vamos a ver primero qué tipos de grietas son las, vamos a decir, más habituales en estos tipos de discos de freno. Ahora lo vemos también con el manual de Cupra, donde nos dice qué es aceptable y qué no. Tenemos lo que son, lo primero, las grietas, que me decían, microgrietas estructurales que vemos en la superficie del disco. Ahora lo vemos más detalladamente con la cámara superior que tenemos. También tenemos otras grietas que, bueno, pueden ser lo que se llaman grietas radiales, que son las que ya llegan hasta lo que son los bordes interiores y exteriores, y estos son muy peligrosas, puesto que al final puede provocar que el disco, bueno, pues se acabe partiendo o rajando y puede llegar incluso a explotar, y estas grietas obviamente ya nos indican que el disco ha llegado a su vida útil. Pero también puede darse el caso que no tengamos grietas radiales, es decir, que no lleguen hasta los bordes, pero las grietas que hay ya en lo que es la superficie comienzan a ser demasiado tamaño o tienen demasiada profundidad, y esto pues al final provoca que el disco pueda llegar también a fallar. Como menciono, estas pequeñas grietas hasta cierto punto son normales porque se producen por la expansión térmica de la capa superficial del disco, es decir, del material. Cuando se contrae y se dilata, pues obviamente no tiene sitio hacia donde expandirse siempre, y bueno, pues acaba agrietándose, vamos a decir, ligeramente, pero esto es algo normal y no significa que haya que cambiar el disco si estas grietas son superficiales, como mencionamos anteriormente. Así que vamos a ver aquí en el manual de Cupra lo que es aceptable y lo que no, o mejor dicho, bueno, pues cuál es el límite en el que deberíamos de cambiar el disco de inmediato sin lugar a dudas. Bueno, aquí tengo, como mencionaba, pues en este documento tengo, bueno, pues la estructura que forma el disco de freno delantero. Como mencionaba, pues es un disco de freno de dos piezas con bueno, pues un núcleo central de aluminio que se atornilla mediante este sistema de fijación que tengo por aquí. Bueno, pues estas pequeñas chapitas que tengo por aquí, más estos tornillos que tengo por aquí de tipo M6, los cuales van preimpregnados con una especie de fijatornillos para que una vez que se hayan puesto, pues por las vibraciones y demás no se acaben aflojando. Pero bueno, pues este es el sistema de fijación que traen en este caso estos discos, y visto desde dentro, bueno, pues se ve así, como veremos ahora en alguno de los discos de freno que tenemos por aquí. Pero lo que sí que quiero que veamos es, bueno, pues los límites recomendados de, vamos a decir, agrietamiento o de uso para considerar si debemos de reemplazar el disco o no.
Bueno, aquí Cupra lo tiene dividido en tres colores. Obviamente el verde es que todavía podemos seguir utilizando el disco. El amarillo ya deberíamos de cambiarlo y el rojo, sin lugar a dudas, deberíamos de cambiarlo inmediatamente. Bueno, como podéis ver, en el verde lo que se indican son grietas superficiales que tienen un aspecto como de redecilla, como tela de araña, pero que no están muy abiertas, simplemente es como visualmente, como veremos ahora, una especie de tela de araña de grietas. En este caso, todavía podemos utilizar el disco sin ningún problema, puesto que, como mencionamos, es algo hasta cierto punto normal, excepto que encontremos puntos muy oscuros, de color azul muy oscuro, lo que se llama cementita, que sí que es un peligro crítico porque estas manchas oscuras indican que el hierro ha superado su fase crítica y se ha convertido en este cementita, que es un material extremadamente duro pero muy frágil, y esto significa que el disco ya no se desgasta por esa parte, sino que se puede romper, y un disco con estos puntos además suele causar vibraciones y, como mencionaba, puede estallar bajo carga de manera repentina, con lo cual también hay que vigilar que no encontremos esos puntos marcados de color azul intenso. Bueno, volviendo a lo que son las grietas, una vez que pasamos al nivel amarillo, vamos a decir, es que las grietas pues tienen ya una extensión bastante grande, normalmente más allá del 50% de lo que sería el diámetro del disco, es decir, de esta diámetro que tenemos aquí. Si la grieta ya tiene más del 50% de lo que es el tamaño, deberíamos de sustituir el disco, puesto que ya está perdiendo rigidez estructural y podría causarnos problemas. Pero también, como se ve aquí abajo, cuando las grietas llegan ya a los bordes, por muy poco que sea, también debemos de cambiar el disco de freno, puesto que al final los discos de freno de este estilo son discos de freno ventilados, como podéis ver, es decir, tenemos dos discos de freno más o menos unidos por la parte interior, la cual hace de bueno, pues una especie de ventilador interno, ¿no?, para refrigerarlos, pero cuando la grieta llega ya al borde es fácil que el disco se acabe partiendo por uno de los dos lados, y esto lo que provoca la frenada es que el disco se pueda abrir cada uno hacia un lado. Imaginaros, se puede enganchar con la pinza, con la pastilla de freno, con la pinza, y es cuando el disco acaba explotando o destrozando toda la pinza de freno, y bueno, pues ya veis que imaginaos lo que puede ocurrir. Y el nivel rojo, pues obviamente es cuando ya tenemos grietas muy elevadas y además están llegando axialmente hasta la parte de ventilada que decíamos del disco de freno. Ahí, sin lugar a dudas, tanto en el nivel amarillo como en el nivel rojo, debemos de cambiar los discos de freno. De hecho, podemos leer aquí que, bueno, pues el disco se debe reemplazar en las condiciones en las que las grietas han alcanzado alguno de los bordes, tanto interno como externo, independientemente de la longitud de la grieta. Es decir, aunque tengamos una grieta muy pequeñita pero que está en el borde, debemos de cambiar el disco de freno, porque rápidamente esa grieta va a crecer muy deprisa y va a partir rápidamente el disco de freno por la mitad hasta la zona ventilada. Y obviamente lo que mencionábamos también aquí abajo dice que si la grieta que vemos en la superficie, aunque no lleguen a los bordes, si la que vemos en la superficie es más del 50% del diámetro total del disco, también se deben de cambiar, porque la rigidez estructural se ve muy comprometida. Bueno, vamos a ver con la cámara de arriba, a ver si consigo que enfoque, porque es un poco complicado, pero bueno, vamos a intentarlo ver. Bueno, pues las grietecitas que se ven aquí, voy a intentar que se vea así con el brillo de los focos. Ves que hay una especie de patrón como de tela de araña, de grietecitas por todo lo que es la superficie del disco. En algunos sitios se ven mejor que en otro, y la verdad que con la cámara, bueno, pues es un poco complicado a veces que las enfoque. Voy a ver si conseguimos que se vean más o menos. Yo creo que aquí se ven bastante bien. Ya veis que es una especie de patrón que tenemos en este disco, en el que, bueno, tenemos pequeñas grietecitas superficiales, pero en ningún caso llegan hasta los bordes, y por tanto este disco de freno lo podríamos seguir empleando sin ningún problema, puesto que está todavía dentro de lo que sería la parte verde que hemos visto en nuestro manual de Cupra, con lo cual este disco se puede seguir empleando. Pero por contrapartida he traído aquí otros dos discos en los que, bueno, pues tenemos este por aquí, en el cual voy a intentar, vamos a colocar esto un poco mejor, voy a intentar que se vea aquí las grietas. Yo creo que ya se observa, por ejemplo, ahí tenemos una grieta bastante más profunda, porque se ve mucho más oscura, y además en algunas de ellas hasta casi ya se llega a enganchar la uña. Pero bueno, podemos ver que hay grietas que, si os fijáis, están casi llegando al borde, pero sobre todo empiezan a ser mucho más profundas que las que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver aquí otra parte que tengo un poco marcada, donde también se ven bastante mejor las grietas. Vemos que son mucho más profundas, incluso hay casi una grieta hacia aquí, y bueno, si empezamos a sumar sus longitudes vemos que estamos más allá de ese 50% que decíamos, y por tanto este disco de freno, desde mi perspectiva, no es recomendable emplearlo ya, puesto que estamos en la parte de que poco más va a empezar a fallar por rigidez estructural, con lo cual deberíamos descartarlo. Y por último tengo aquí este otro disco de freno, que lo hemos cambiado, lo hemos sustituido recientemente, donde, bueno, pues tenemos un poco de todo. Tenemos por aquí alguna grieta estructural
no muy grande, pero sí de mayor profundidad, donde casi se engancha la uña, se ven rápidamente porque son más oscuras, quizás en la cámara no se vean muy bien. Aquí tenemos otra, esta quizás que se vea un poco mejor, a ver si lo consigo poner por aquí, más o menos, ahí se ve que tiene una grieta más profunda, con lo cual ya empieza a ser más crítico, pero el principal problema, espero que lo consigamos enfocar, es que aquí lo que hay ya es una grieta justo que llega al borde, justo aquí, creo que se ve un poquito más en blanco, más o menos, justo aquí, y hay una grieta que ha llegado al borde, y por aquí tenemos otra, a ver si la consigo enfocar. Por aquí tenemos otra, no sé si se va a enfocar bien en la cámara porque es un poco complicado con el brillo, pero bueno, en este disco de freno ya tenemos dos grietas que llegan hasta los bordes y por tanto, sin lugar a dudas, tenemos que cambiarlos. Voy a intentar apartar esto un poco por aquí, para ponerlos por aquí. Y bueno, estos son, vamos a decir, los tres tipos de grietas que nos podemos encontrar y obviamente tenemos que cambiar los discos, excepto en el que hemos visto que todavía está bien. Lo que sí que quiero mostraros es, bueno, pues cómo se ve el montaje de uno de estos discos de freno con el núcleo. Aquí tenemos una pista usada y bueno, voy a intentar que se oiga, y yo creo que se oye un poco, como tiene cierta holgura lo que es la pista central respecto a lo que es el núcleo central, perdón, respecto a la pista del disco de freno, a pesar de que esté atornillado. Vamos a sacar el zoom para verlo bien. Y bueno, ya veis pues cómo va atornillado, tal y como veíamos en el manual de Cupra. Y bueno, pues como mencionábamos, toda la tornillería se debe de sustituir siempre y cuando que cambiemos el disco de freno. Vamos a ver uno de los discos de freno ya nuevo, montado. Aquí tenemos el disco de freno nuevo, se ve rápidamente, simplemente por el color. Ni siquiera ha cambiado todavía de color porque no lo hemos ni usado. Y bueno, pues tenemos aquí la tornillería nueva, montada y acoplada. Algo importante cuando montamos los nuevos discos es, obviamente, apretar los tornillos al par que indica el fabricante, en este caso el fabricante es Cupra, pues es importante apretar todos los tornillos en un patrón cruzado al par que indica. Y lo siguiente que solemos hacer, yo creo que, a ver si lo puedo hacer que se vea en la cámara, vamos a traerlo por acá, veis que tenemos marcados todos los tornillos con un poquito de rotulador de pintura, porque esto lo que nos permite es, la primera vez que ponemos estos nuevos discos de freno en el vehículo y salimos a rodarlos y probarlos, luego los desmontamos y revisamos que todos los tornillos sigan en la misma posición, que no se haya aflojado ninguno, puesto que esto podría provocar que a la larga se acaben aflojando del todo y imaginaros si se acaba soltando el núcleo del disco de freno de lo que es la pista, pues nuevamente podríamos tener un accidente muy importante y por tanto es importante que llevemos a cabo este proceso de marcaje de todos los tornillos una vez que los acabamos de montar. También es importante rodar los discos de freno nuevos antes de ir a una carrera o empezar una carrera de alta intensidad, porque tienen que amoldarse tanto las pastillas como el disco en sí entre ellos para que puedan tener un rendimiento óptimo. Y además también es importante que sometamos al disco, el nuevo disco que hemos instalado, a un proceso de calentamiento progresivo y no sacarle y comenzarle a exigir demasiado rápidamente, porque esto lo que va a provocar es que se eleva muy deprisa su temperatura y además luego todos estos vehículos tienen conductos para refrigerar los frenos, conductos de aire. Entonces, si no calentamos progresivamente el disco de freno, va a sufrir un choque térmico que puede provocar que las grietas que habíamos visto anteriormente aparezcan muy deprisa o incluso, aunque aparezcan deprisa, comiencen rápidamente a extenderse demasiado y esto lo que va a hacer es que la vida útil de nuestro disco de freno pues se va a ver reducida muy rápidamente y puedo aseguraros que no son discos de freno baratos como para tener que estar cambiándolos cada carrera. Con lo cual es importante que rodemos los discos de freno asentando las pastillas y lo importante es salir a la pista y frenando, vamos a decir, más o menos suave, de manera progresiva y gradual, cada vez ir exigiendo más para elevar poco a poco la temperatura del disco de freno hasta dejarla en su temperatura, vamos a decir, más óptima de servicio, pero siempre teniendo en cuenta que el disco es nuevo y que necesitamos que se asiente, se caliente y sufra un poco de este proceso controlado de estrés térmico y no sea un choque térmico, sino que sea una elevación gradual de la temperatura y no un choque total de salir y directamente exigirle al máximo desde la primera frenada. Es importante realmente rodar los discos de freno y hay que insistirles a los pilotos, puesto que a veces
pues se olvidan de esto, y es importante por las radios insistirles en que las primeras vueltas rueden los discos de freno, y luego cuando vuelven al box, nuevamente como mencionaba, tratar de revisarlos para asegurarnos que toda la tornillería está bien apretada y que no se produzcan problemas. Bueno, también es importante cuando estamos examinando los discos de freno es desmontarlos. Sé que esto suena un poco, vamos a decir, normal, pero muchas veces por pereza o por falta de tiempo simplemente observamos los discos de freno desde fuera, quitando la rueda, y vemos, pues, que, como mencionábamos, que están en buen estado o en mal estado, pero cuando vemos que están en buen estado solo estamos viendo una parte de lo que es el disco de freno, que es la parte que nos da hacia nosotros. Pero la parte interior suele ser más complicada, puesto que está protegida por, bueno, protectores térmicos o por ventilación o aireadores, y es muy difícil llegar a ver si se están presentando en ese punto algunas grietas, porque quizás la temperatura en ese lado del disco es más elevada que en la parte exterior, y es importante que dediquemos algo de tiempo a desmontar los discos de freno de manera periódica para revisar la parte interna y poder asegurarnos que están correctamente pues en buen estado para poder seguir rindiendo, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad de nuestro piloto en primer lugar y también de nuestro vehículo. Como mencionaba, es importante siempre cambiar los discos de freno en el momento que veamos cualquier grieta que llega hasta los bordes. Aunque hayamos montado el disco de freno hace relativamente poco tiempo y pensemos que tienen poco tiempo y que todavía están bien, si hay un problema estructural como que hemos visto, es mejor prevenir que curar, puesto que, como mencionábamos, el automovilismo se alcanza a velocidades elevadas, los golpes pueden ser pues importantes, podemos hacernos mucho daño y no queremos eso en ningún caso, y por tanto siempre tenemos que invertir en buen estado de los frenos para evitar cualquiera de estos problemas. Bueno, gracias a la masterclass de hoy creo que podemos tener una idea un poco más clara de lo que es aceptable en cuanto a desgaste y lo que no es aceptable y cuándo debemos de cambiar un disco de freno de manera inmediata. De todas maneras, si tenéis cualquier duda sobre todo este tema de cuándo un disco de freno es aceptable o no, siempre podéis poneros en contacto con nosotros para que os ayudemos a evaluar desde nuestra propia experiencia si deberíais de cambiar el disco de freno o no. Pero bueno, esto lo dejamos siempre para que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestro feedback, que siempre es muy importante para que podamos seguir mejorando. Bueno, con esto llegamos al final de esta masterclass. Espero que hayáis disfrutado y que hayáis visto cómo es un disco de freno de un TCR moderno y las consideraciones que hay que tener en cuenta para mantener siempre el máximo rendimiento posible y garantizar sobre todo la seguridad de nuestro piloto. Esta ha sido tan solo una muestra de nuestra completa masterclass. En nuestra academia online puedes disfrutar del contenido completo de esta y muchas otras masterclass, además de nuestros cursos de formación especializada para llevar tus habilidades al siguiente nivel. Si te ha gustado este vídeo, visítanos en gofaster.es y únete a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un like para más contenido exclusivo.